buenas noches. ¿Cómo están todos? Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, agradecer al CIDE por la invitación a este evento tan importante. Debo decirles que estoy en la ciudad de Troyes, al este de París, y en efecto estoy participando en una semana internacional aquí en el Y Schools en Troyes, y pues cuando me invitaron, yo encantadísimo de poder participar y compartir con ustedes parte de mis estudios académicos, y he preparado una presentación, si me permiten compartir la pantalla, que la he denominado, eh, ahora sí, la ven, que le he denominado Impacto del COVID-19 en el turismo MAIS y propuestas para su recuperación. Estamos aquí en la universidad, en el IAE de la Université Côte d'Azur, con una colega, Sylvie Christophe, fundando, creando una cátedra de turismo MAIS. Y justo en ese ambiente, en ese contexto, es que nosotros estamos trabajando algunas investigaciones para publicar en los próximos congresos y revistas académicas, justamente acerca de esta primera interacción. Yo voy a mostrarles una revisión de literatura de lo que hasta ahora hemos encontrado y hacia dónde vamos a dirigir nuestra investigación, ¿no? Para ello, oh, perdón, ok, para ello voy a mostrarles la agenda de lo que vamos a ver esta noche. Primero presentaré algunos antecedentes, ¿no? Sobre definiciones de base. Voy a poner mi cronómetro. Definiciones de base sobre el sistema turístico, el turismo urbano, el turismo MAIS y el impacto ya de, ahora sí, el impacto del COVID-19 en la industria MAIS, algunas expectativas económicas que se tenían antes de la pandemia, ¿no? Y sobre todo voy a presentar algunos casos de estudio que me parecen interesantes compartir para que vean ustedes cómo realmente impactó y qué medidas están tomando estos países. Enseguida vamos a hablar sobre las medidas de recuperación del turismo MAIS, algunas medidas en India, en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? La tecnología, cómo forma parte ahora de la oferta de turismo MAIS, y evidentemente algunas soluciones para las empresas. Al final haremos algunas reflexiones. Espero cumplir con el tiempo que tengo establecido. Algunos antecedentes, ¿ok? Yo siempre comienzo mi participación recordando el sistema turístico, ¿no? Todo el mundo conoce el sistema turístico de Leiper, ¿ok? Podemos siempre pensar que hay una región de origen, de donde salen los turistas, ¿no? Y todos llegarían a un destino. En este caso, en el turismo MAIS, estaríamos hablando de alguna ciudad donde se va a dar el evento, ¿no? El congreso, el evento, la reunión. Nosotros que participamos en muchas actividades de esta naturaleza, ¿no? Ya comentaba un poco que estoy en una semana internacional, ahora mismo haciendo una conferencia, preparando algunos papers para enviar. De hecho, tengo aceptado algunos papers en algunos congresos. Sabemos todos que por ahora la oferta es híbrida y pensamos que este año todavía se va a dar de esa modalidad, ¿no? En parte Europa, yo creo que las mascarillas ya nadie las utiliza, ¿no? A diferencia de América Latina, donde todavía hay la utilización y mucho cuidado con la pandemia, ¿no? Aunque sabiendo que nada está ganado, solo tenemos que mirar lo que está sucediendo en Shanghai en este momento, y es verdaderamente preocupante, ¿no? Preocupante porque de China salió el COVID, ¿no? Y en este momento en China hay nuevamente un rebrote importante. Y sabemos que cuando algo pasa en China, pues estamos hablando de 1.300, 1.400 millones de habitantes, ¿no?
Entonces todo esto es inmenso. Eh, Salen los turistas, regresan los turistas, hay una zona de tránsito, ¿no? Recordemos que el 80% de los viajes se generan en el hemisferio norte, ¿sí? Y esto se explica porque el 80% de la población vive en el hemisferio norte. Y los principales congresos, eventos se realizan en el hemisferio norte, ¿ok? Luego, ¿qué cosa vemos nosotros? Que hay un entorno, ¿verdad? El medio ambiente físico, tecnológico, social, cultural, económico, político, lo vamos a agregarle sanitario, como un factor que en este caso sanitario paralizó la industria maíz, ¿no? Y no solamente la industria maíz, paralizó todo el sistema turístico, ¿verdad? Y ahora todos los países están tratando de recuperar eh, el tiempo, sabiendo que todavía no hay un resto de pandemia, pero sobre todo, pues que la tecnología le ha quitado protagonismo a ese, digamos, a la única posibilidad que teníamos antes de participar en un evento que era 100% presencial, ¿no? Entonces ahora uno lo piensa, y así como estamos teniendo esta conferencia online, uno lo piensa si verdaderamente vale la pena desplazarse, si verdaderamente vale la pena, no sé, hacer un largo viaje, si puede uno participar a través digamos, de la web, a través de alguna plataforma, ¿no? De alguna plataforma como las que estamos ahora, Zoom, Teams u otras, ¿no? Esto yo me refiero en el sentido de que hay más opciones ahora y las mismas, digamos, los mismos organizadores abren esa posibilidad con la finalidad de tener eh, eh, una posibilidad de tener más demanda, porque acordémonos que en el tema de congresos, por ejemplo, se van a generar varios en el año y a veces las conferencias académicas en las que nosotros participamos no podemos estar en todos lados, porque no tenemos el presupuesto para estar en todos lados y tampoco el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a elegir a cuáles podemos ir y evidentemente va a depender de la motivación y la importancia del evento, vamos a decir así. ¿Cuáles son los outlets después de presentar un paper académico, por ejemplo? Bueno, después de recordar un poco el tema del sistema turístico, es bueno conversar sobre el turismo urbano, que es un poco la, el marco teórico del turismo maíz, ¿no? Porque finalmente este se desarrolla en las grandes ciudades, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis con un colega justamente de Ecuador, Orly Carbache, y una colega de Argentina, Gabriela Sirquis. Hemos hecho un estudio, y de hecho el paper ahora mismo está en evaluación, sobre los factores que motivan a las personas para realizar el turismo urbano. Y parte de ese estudio concluye que el turismo MICE es una fuente de, digamos, motivación para la movilización de las personas en América Latina, en las ciudades más importantes. Y de hecho, yo tengo la oportunidad de participar en algunos comités de elección de sedes. A mí me queda clarísimo que, por ejemplo, un país como México es un buen lugar, y hablo de la parte hispanohablante, ¿no? Porque México debe ser el país con mayor cantidad de habitantes eh, hispanohablantes en el mundo, ¿no? Eh, Puede doblar la población de España, ¿verdad? Y claro, el otro gran país, pero ese habla portuguesa, es evidentemente Brasil, ¿no? Que son digamos, los dos grandes países. Y si consideramos Brasil, que tiene dos grandes ciudades como Sao Paulo y Río, ¿no? Y Ciudad de México, diríamos, serían las ciudades más importantes como para desarrollar este tipo de eventos, ¿no? Y en los cuales se esperaría tener mayor asistencia.
¿no? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de Turismo sobre el turismo urbano? Es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un espacio urbano, ¿verdad? Una ciudad, con atributos inherentes caracterizados por una economía no agrícola basada en la administración. Recordemos que el turismo es transversal, ¿no es cierto? Donde las personas llegan, utilizan el aeropuerto, utilizan transporte, utilizan el comercio, utilizan restaurantes, ¿no? Visitan museos, se hospedan en un hotel, la verdad, y lo bueno es que muchas veces es la empresa que paga, ¿no? Yo ahora mismo estoy juntando todos los tickets de mis consumos y los estoy poniendo en un sobre. Al final de mi estancia entrego el sobre y evidentemente cuando no somos nosotros los que pagamos, ¿no? En una movilización uno generalmente busca un lugar turístico para vivir la experiencia también, ¿no es cierto? Eh, en fin, y al final señala eh, la OMT sobre la definición del turismo urbano, ¿no? Que los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio y homogéneo de experiencias y productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre y los negocios, ¿no? Yo subrayé la palabra negocios, que es la que de alguna manera engloba lo que estamos viendo esta noche. Dicho esto, hablaremos no de definir el turismo más, porque ya sabemos todos qué cosa es, sino más bien hablar un poco de cifras, ¿verdad? Fue uno de los principales contribuyentes antes del COVID, pero digamos que el aporte del turismo en general, ¿no? Al PIB mundial cayó al 50% por efectos de la pandemia, ¿no? Y que señala el Event Safety Council, que el sector contribuyó con 1.5 billones de dólares al PIB mundial y generó aproximadamente 25 o 26 millones de empleos, ¿no? Entonces, imagínense cuando cae el sector y cae la industria, eh, es complicado, ¿no? Porque ahora mismo nosotros reflexionamos, ¿ok? ¿Qué sucede cuando uno desarrolla un evento virtual? Los hoteles no reciben la ocupabilidad que recibían antes. Los restaurantes no reciben la cantidad de comensales que recibían antes. Los comercios no venden lo que vendían antes, ¿verdad? Los destinos turísticos no se visitan como se visitaban antes, ¿no? Entonces, cuando uno visita los centros de convenciones y ve un poco el aforo y todo ello, está bien, estarán contentos los organizadores del evento porque van a tener gente, pero no estarán contentos ni la ciudad, ¿no es cierto? Ni los negocios afines a la industria maíz, porque no van a tener el movimiento. Y esto todavía se va a dar este año, ¿ok? Entonces, un poco de historia, ¿no? Porque esto es parte de lo que nosotros hemos vivido en los últimos años, ¿no? En el 2019, la Global Business Travel Association informó que los gastos incurridos en viajes por negocio sumaron un total de 1.4 trillones de dólares americanos, ¿no? Y sabíamos, pues, que el turismo generaba cerca del 10% de la economía mundial, o sea, para que vean qué importante, ¿no? Por la cantidad de empleos que genera. Entonces, ¿cuánta gente se quedó desempleada a partir de la paralización del sector? Y bueno, eh, a reflexionar por qué debemos contribuir a la reactivación del sector o de la industria maíz en este momento, ¿no? Según la International Congress and Convention Association, hubo un total de 13.254 reuniones en el 2019, ¿no? 13.254 reuniones. Imagínense la cantidad de empleos que generaban, ¿no? La cantidad de ingresos, ¿sí? Y en la región, en América Latina, digamos que Colombia y Lima crecieron el número de reuniones y Ciudad de México retrocedió, puesto esto en el ranking, ¿no? La fuente es Hosteltour. ¿Qué más podemos decir? Según la OFI Global Association of the Exhibition Industry, 32.000 exhibiciones tuvieron lugar en el mismo año, ¿no? Contando con 4.5 millones de exhibidores que atendieron 303 millones de visitantes. Imagínense la cantidad de personas que mueve esta industria, la cantidad de personas que emplea esta industria, la cantidad de proveedores, ¿no es cierto?, que se dan, porque armar un stand genera también empleo
para los actores locales, ¿verdad? Quienes son proveedores de todo ello, por ejemplo, ¿no? El año pasado tuve oportunidad de participar en un evento que es normalmente 100% presencial, me dieron 20 minutos para participar en una conferencia grabada, como estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Y la verdad que las ventajas, siempre digo que cuando uno no puede viajar, puede hacerlo online, pero antes se alquilaba el salón de un hotel, ¿no? El hotel no alquila más ese salón. Participaban muchas marcas auspiciadoras, pues ahora estamos limitados, digamos, en recursos por la crisis, pero también digamos, no se dan esos encuentros de networking a través de, digamos, de las plataformas virtuales como se daban de manera presencial, ¿no? Eh, entonces, eso es importante recordarlo, ¿no? Y aquí también vemos una nota que Madrid fue la ciudad preferida para los eventos corporativos, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes organizan este tipo de eventos también ven que la ciudad se preste para ello. Y la verdad, Madrid es una ciudad que vive día y de noche, ¿no? Como sabemos todos. El impacto del COVID en la industria maíz, ¿no? Para mayo del 2020 los viajes a cualquier destino contaban con restricciones sanitarias, ¿no? Además, el 80% de la industria paró sus operaciones. O sea, prácticamente cerramos, ¿no? Todas las actividades. Por eso es importante hablar ahora de la reactivación, ¿no? Eh, que también hubo una disminución en el número total de turistas internacionales de 58 al 78%, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de personas que dejaron de viajar por alguna razón. Eh, Aquí vamos a hablar de algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos el caso de la industria maíz en Tailandia, ¿no? Y esto ha sucedido en todo el mundo. Tenemos que la imagen y la data la tengo de Tailandia, ¿no? Y siguen desde mediados de mayo de 2020. La OMT ha identificado un aumento en el número de destinos que anuncian medidas para renovar el turismo, ¿no? Ahora mismo, cuando uno quiere viajar, aunque se están quitando las restricciones, cuando uno viaja a España, al ingresar, tiene que llenar unos formatos, ¿no? Igual de regreso, cuando uno ingresa a Francia, tiene que llenar unos formatos. Básicamente son formatos para seguir, ¿no es cierto? Si hay alguien que estaba al lado y estaba detectado con COVID, pero la verdad que podemos decir que la gente está cada vez más haciendo sus actividades, ¿no? Y así como en Tailandia y en el resto del mundo, los espacios MAIS exigen nuevas medidas de salud y seguridad para organizar eventos, ¿no? En esta nueva normalidad, ¿no? Repito, antes se tomaban las precauciones incluso dejando un espacio, ¿no? Pero ahora y poco a poco se están levantando esas medidas, ¿no? Lo que es saludable también para la reactivación de la economía y de la industria sobre todo. Así como hemos hablado de Tailandia, podemos ver también que hay algunas iniciativas en algunos otros países como Ruanda, ¿ok? Por ejemplo, una información de la Oficina de Convenciones de Ruanda estima una pérdida de alrededor de 25 millones de dólares americanos por conferencias y eventos internacionales cancelados, ¿no? O postergados debido al COVID. Y esto, para un país que vive de esta actividad, ¿no? Evidentemente es un fuerte golpe. Lo mismo decíamos de España, ¿no? Que tiene la industria turística una gran parte de su PBI se explica justamente por las actividades que el país realiza tanto en Madrid como en Barcelona, entre otras ciudades importantes, el mismo Bilbao, ¿no es cierto? Ah, bien, y aquí vamos a ver algunos números sobre la llegada de turistas por regiones en el periodo de enero a abril, ¿no es cierto? Eh, en toda se creció, ¿no? Eh, Asia, evidentemente, el temor a China sigue
sigue latente, ¿no? Es donde más decreció, pero también decreció en América, ¿no? En menos 36%, y, bueno, África más o menos por ahí, ¿no? Algo que podría yo comentarles es que en Perú, por ejemplo, estábamos acostumbrados a recibir en los últimos 2 años pre-pandemia, 2018 y 2019, recibíamos 4,5 millones de turistas. En el año 2020 se recibió casi 1 millón de turistas, pero esto porque durante los 3 primeros meses, donde todavía se pudo viajar, enero, febrero hasta quincena de marzo, ¿no? Habían llegado como 800.000 turistas, ¿no? Y los otros 200.000 se completaron a partir de octubre, noviembre, cuando ya se abrieron los aeropuertos y todo, porque los aeropuertos siguieron cerrados, ¿no? Y ahora mismo en el año 2021 no se recibieron ni 4,5 millones, ni 450.000 turistas, ¿no? O sea, ni el 10%, ¿sí? El 10% de lo que se recibía antes de pandemia. Entonces, imagínense la situación de las empresas, ¿no? La inversión que se realizó en convention centers, en salas de reuniones, ¿no? Aquellas personas que se dedicaban a armar los stands. En Perú, en el sur del país, en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, hay una feria muy importante que es el Perumín, que es la convención minera más importante, de hecho, del país y entiendo que en la región, donde movilizan toda una cantidad no solamente de proveedores, ¿no? Sino trabajadores, la verdad, de Lima van a Arequipa a participar en esa feria, no solamente como proveedores, como clientes, pero también como trabajadores, ¿no? Entonces es una industria que verdaderamente ha sufrido en los últimos años y que ahora vemos que se está recuperando lentamente, ¿no? Eh, bueno, esas son llegadas internacionales que mientras los aeropuertos se mantuvieron cerrados, es complicado entrar, ¿verdad? Y no solamente los aeropuertos, también las fronteras terrestres. ¿Qué se esperaba? ¿Okay? ¿Qué expectativas económicas se tenían, ¿no? Antes de la pandemia y por supuesto después, ¿no? Según el Banco Mundial, se esperaba que el PIB mundial decreciera en 5,1% en el 2020, ¿sí? Bueno, vemos que hay países que decrecieron mucho más, ¿no? De ese promedio. Francia en menos 9,1, ¿no? Argentina en menos 12% y Perú como en menos 20%, ¿sí? Y el único país que creció fue China, y si no me equivoco la India, pero no, la India también decreció en menos 9,9%. O sea, el único país que creció, a pesar de la crisis que se originó, donde se originó, fue China con un crecimiento superior de 1,8, estamos hablando la variación real del PBI, ¿no? Porcentual, 1,8%. Que claro, la crisis o la pandemia se originó en China, ¿no? Y probablemente ellos participaron o vendieron mucho en la solución, ¿no? Con no solamente la vacuna china, pero también todas las mascarillas y los artículos y material médico probablemente provenga de China, ¿no? Incluido Zoom, incluido TikTok, incluido varias plataformas, ¿no? Se esperaba ese mismo año que el mercado mundial de viajes y turismo sufra pérdida de 121 millones de puestos de trabajo, ¿no? Y 3.435 millones de dólares en el PIB, ¿no? O sea que estas son cifras. En el caso de Perú hemos retrocedido como 20 años, ¿no? Pues es increíble. Y no sé si tengamos mucho tiempo para recuperar. Lo mismo nosotros podemos decir aquí en esta imagen, justamente lo que yo decía, ¿no? En 2019 teníamos una actividad normal, en 2020, 2021, ya con la vacuna, ¿no? Mejoró la situación, pero se seguía perdiendo
¿no? Cantidad de turistas, por ejemplo, en el 2020 menos 55% a nivel global, en 2021 menos 30%, este 2022 comenzaría a recuperarse un poco, ¿no? Y ya para el 2023, 2024 habría una mayor recuperación si las cosas se dan como hasta ahora se están dando, ¿no? En términos de la pandemia, ¿ok? Eh, Según un informe de la OMT, ¿no? Se estima que la industria turística de la Unión Europea está perdiendo alrededor de 1.000 millones de euros de ingresos al mes, ¿no? Entonces, imagínense esa cantidad de pérdidas al mes, ¿no? En países que tampoco están pasándola muy bien en términos de crisis, ¿no? Más aún ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Siempre hay el temor a que se complique mucho más la economía por lo que implica intercambio de mercados, ¿no? Importaciones de gas, de petróleo, ¿no? Y que también muchos de los productos se comercializan, ¿no? En el mercado ruso, ¿no? Es importante en tamaño. Entonces, las empresas que exportaban a Rusia no deberían estar muy contentas en este momento, porque imagínense que tenían productos perecibles o imagínense que tenían algo más por vender y que no lo puedan vender, ¿no? Es como, por ejemplo, si pensamos ah, el banano de Ecuador que se exporte a Rusia y a Ucrania, en este momento probablemente no se pueda, entonces hay que buscar mercados alternos, ¿no? Sabiendo que es un producto perecible, además que madura muy rápido, ¿no? Este, en fin, habría que tomar las precauciones del caso, ¿no? Luego, algo que también podemos ver en este análisis de revisión de literatura que hemos hecho, es que en Sri Lanka, por ejemplo, el turismo juega un rol determinante en el desarrollo del país, ¿ok? Eh, Antes de la pandemia había un incremento anual gradual de 1,2% de turistas, ¿no? De turismo MICE, ¿sí? Durante la pandemia se cancelaron o se suspendieron los eventos relacionados al turismo MICE, como en todo el mundo, y se redujo el 96% el número de reservas en el 2020, ¿no? O sea, imagínense ustedes, prácticamente se cerró el negocio, ¿sí? Y las perspectivas son optimistas para servir como país de anfitrión de eventos previamente programados en la industria MICE. O sea, quieren seguir, ¿no es cierto?, organizando o siendo punto de reunión de algunos eventos. Habría que evaluar un poco más ese mercado. Entonces, ¿qué están haciendo estos países, ¿no?, de Sri Lanka para reactivar la industria maíz? ¿No? En primer lugar, difunden noticias positivas para atraer potenciales turistas y organizadores, ¿no? Hay mucho optimismo, ¿sí? Eliminan tarifas no reembolsables, no cancelables, ¿no? Para evitar que las personas busquen otros lugares, ¿no? Entonces son muy flexibles en ese contexto para eh, eh, para atraer y seguir promoviendo el destino como centro de eventos, convenciones y todo, ¿no? Implementar protocolos de bioseguridad y asegurar su cumplimiento, ¿sí? Yo he sido testigo, yo he dictado clases con mascarilla, ahora ya no uso mascarilla en el salón. De hecho, el día de hoy ningún alumno tenía una mascarilla y ningún profesor. O sea, todos confiamos en que estamos todos vacunados y, y si no, muchas personas te dicen, no, no, a veces están tosiendo o algo y te dicen, por si acaso tengo mi prueba de COVID y no estoy con COVID, ¿no? O sea, siempre alguien que escucha toser a alguien o estornudar a alguien, lo primero que piensa es que tiene, ¿no? Entonces, se siguen los protocolos, ¿verdad?
y tratamos de cumplirlos para pues, evitar pues, contagios y posibilidades de que esto siga creciendo, ¿verdad? Luego también se han dado medidas para exonerarle algunos impuestos, ¿no? Como saben ustedes, cuando un turista viaja a un país, no paga impuestos o le devuelve el impuesto, el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado o el IGB, ¿no? Este, y la idea también es favorecer a la industria, a la empresa local, ¿no? Generándoles, que el país le genera algunos beneficios o les condona algunos impuestos este y el próximo año, ¿no? En algunos países como en Perú, el turismo ha sido declarado sector en emergencia, ¿no? Para que las empresas puedan reactivarse, ¿sí? Si yo trabajara en el sector, la verdad que hace tiempo hubiera diversificado, ¿no? Y en esa diversificación, a lo mejor a estas alturas, hubiera encontrado mayor comercialización de ese nuevo producto, ¿no? Que de hecho lo hicieron. Los hoteles se dedicaron a alquilar habitaciones con dos finalidades, ¿no? Como renta para vivienda o como oficinas también para hacer teletrabajo, ¿no? Y algo que también ha hecho Sri Lanka como país, está ofreciendo eventos virtuales eh, o híbridos, ¿no? También. Del mismo modo, ¿no? Un país como la India, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, eh, el desarrollo de infraestructura para nuestra maíz requiere una planificación e implementación cuidadosa para lograr beneficios económicos. Bueno, esto es válido en todos los países, ¿no? Y lo que se esperaba era superar los 10.000 millones de rupias para el 2021, ¿no? Cosa que pues no se logró. Con ese diagnóstico, ¿no? Es que se realizan algunas sugerencias, ¿no? Para mejorar. Como sabemos todos, la India pues es un hub tecnológico, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar en soluciones tecnológicas estando en India, ¿no? Entonces, algunos autores como Rajiv, ¿no? Señalaban que para aumentar la participación en el mercado maíz, los hoteles deben adoptar los nuevos formatos y tecnología de reuniones para adaptar las últimas tendencias, ¿no? A satisfacer. Y también con mejorar la conectividad de la última milla, ¿no? Actualizando las habilidades de las personas, empoderando las organizaciones a nivel macro y desarrollar el ecosistema de manera holística, ¿no? Son parte de las recomendaciones que los autores han señalado para reactivar la industria maíz en la India, ¿no? Luego, ¿no? Voy a darles algunas recomendaciones para la recuperación de la industria. He preparado un cuadro comparativo de lo que sucede en la India y en Sri Lanka, pero también vamos a ver otros casos. ¿Ok? Por ejemplo, las medidas que tomaron ambos, ¿no? Y esto es válido para todos los países, la verdad, porque son recomendaciones que todos los países deberíamos tener en cuenta para reactivar la industria maíz. Ofrecer paquetes exclusivos, ¿no? En el caso de la India, actualizar la infraestructura, hubo que hacerle mantenimiento, ¿verdad? Los hoteles deben adoptar nuevos formatos y tecnología, ¿sí? Entonces, de hecho, las instituciones académicas también lo están haciendo, ¿no? Para brindar facilidades para otorgar un turismo, perdón, un formato híbrido, ¿no? De los eventos que organizan. ¿Sí? Sri Lanka, por su lado, ha removido las tarifas no cancelables para promover tarifas flexibles, ¿no? Promueve la posibilidad de reagendar las reservaciones, o sea, mucha flexibilidad, ¿no? Cero penalidades, ¿verdad? Promover los eventos virtuales e híbridos como alternativa. Este año lo van a tener que hacer, sí o sí, ¿ok? Eh, las empresas, ¿no? También tienen que verse beneficiadas para los proveedores y todo ello, ¿no?
Por ejemplo, en la India, reducción de impuestos, facilidad de préstamos de libre interés, ¿no? Los gobiernos han facilitado y han servido incluso de garantes para desarrollar la industria. Promover la campaña Travel Tomorrow, ¿no? Eso también es importante porque la gente compra ahora para viajar mañana, ¿no? Tratar de hacer una mayor difusión de las noticias positivas, eso es bueno, y evidentemente adoptar políticas estrictas de higiene, ¿no? Eso mismo es válido para la India y para otros países, ¿no? Entonces, de hecho, se tenían expectativas que no se cumplieron. Em, bueno, pues aquí la receta va por la utilización de la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿ok? Entonces, lo que se busca también eh, es utilizar la tecnología, ¿no? Para participar en esta serie de eventos. Y yo recuerdo, nosotros organizamos un evento, ¿no? Que siempre era presencial y de pronto tuvimos que hacerlo virtual y habían muchas empresas que participaban, ¿no? Eran marcas auspiciadoras del evento, que tenían una estancia. Pues se trató de generar, ¿no es cierto?, esa misma, digamos, configuración del evento en la web, utilizando justamente lo que señala, ¿no? Realidad aumentada, para que las personas que visiten el sitio puedan encontrar igualmente a las personas que probablemente sea un avatar, pero sobre todo que tengan toda la oferta, ¿no? Entonces la gente hacía el paseo virtual y se detenía donde quisiera, donde quería preguntar algo más, ¿no? Entonces, a ello, Mora señala que la movilidad limitada y la imposición de normas de distanciamiento social post pandemia está demandando cada vez más la experiencia sensorial completa y extendida en lugares turísticos mediante la la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿no? Este, por ahora son bastante caros, pero se espera democratizar a mayor utilización, ¿no? Democratizar los precios para que mayor cantidad de personas puedan utilizar la tecnología en estos eventos. Algo también que agregar, ¿no? El turismo sostenible luego del COVID-19. El equipo de protección personal debe ser obligado para el turismo médico, viajes aéreos y marítimos, ¿no? Hablamos de distanciamiento social en su momento, este, absolutamente toda la experiencia, ¿no? Transformar cualquier crisis futura en una oportunidad para la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, seguimiento de una demanda potencial turística, priorizar segmentos, anticipar cambios en el comportamiento turístico, ¿no? ¿Qué buscan las personas ahora? Hay que adaptar nuestra oferta a ellos, ser ágiles en ese sentido, asegurar la conectividad. Sin conectividad, sin seguridad, sin salubridad, no hay turismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el turismo se paralizó? Porque no había salubridad, ¿no? Es eso, y la gente deja de viajar, ¿no? Asegurar la conectividad y fortalecer relaciones con empresas de distribución, garantizar los vínculos entre los visitantes, en fin, que se haga todo el networking y la comercialización que uno busca, ¿no? Eh, Algunos ejemplos en Sudáfrica, ¿no? Reexaminar los costos operativos e implementar recortes cuando fuera necesario. De hecho, todos tuvimos que ajustarnos los cinturones, ¿no? Ah, entonces, cuando los presupuestos operativos se reducen, ¿no? Eh, pues la tecnología es una buena fuente, ¿no? Aquí vemos en la imagen que Zoom supera los 300 millones de usuarios y sustituye a la sala de reuniones, ¿no? Y ahora va a costar, pues, porque el otro día me invitaron a una reunión, evidentemente yo no podía ir porque estaba fuera del país, pero decidieron muchas personas no ir por la distancia, ¿no? En fin,
diferentes razones. Y lo cierto es que se hacen las reuniones híbridas, ¿no? Quien puede ir va y quien no, este, mira la reunión o participa en la reunión por Zoom, ¿no? Eh, Sabemos que la pandemia sirvió para acelerar el desarrollo de las plataformas virtuales para adaptarse a las necesidades de la industria, ¿no? Entonces, eso también es algo importante a considerar. Algunas soluciones para las empresas, y de hecho de esto somos conscientes, eh, una de las estrategias para las empresas del sector en el mundo después del COVID, podría ser permitir que las personas con anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-19, bueno, en fin, viajen libremente, ¿no? De hecho, las aerolíneas, hoteles, gimnasios, spas deberían ser los primeros en ofrecer descuentos y paquetes para atraer, ¿no es cierto?, para reactivar la industria. La cuarentena inteligente y el rastreo ya se utilizan en muchos países para contener la propagación del COVID-19, ¿no? Hoy día conversaba con una colega española y me dicen que, bueno, aquí en Francia, si alguien se contagia, se tiene que quedar en casa una semana, ¿no? Este, bueno, informar a la seguridad social, la asistencia social, ¿no es cierto?, para que te registren de estar contagiado y todo eso. En España ya ni siquiera tienes que hacer cuarentena, ¿no? Puedes hacer tu vida normal, como si tuvieras una gripe, ¿no? Solo si es grave, si reportas, pero si no, la gente ya está haciendo más la vida normal. Cuarentena inteligente y rastreo ya se utilizan en muchos países para contener la propagación del COVID, ¿no? Y monitorear, pues evidentemente a través del smartphone, ¿no? Eso sí es importante. Muy bien, estoy contra el tiempo, ¿no? Y espero en los 5 minutos finales hacer algunas reflexiones que nos permitan ver cómo podemos hacer para reactivar la industria, sabiendo que las empresas organizadoras tienen todavía, ¿no? Digamos, con la finalidad de atraer la cantidad de personas, tienen todavía pensado ofrecer que la oferta, ¿no?, sea híbrida, vale decir, recibir una cantidad de personas de manera presencial y que el resto de personas que no se puedan movilizar por alguna razón, o por los presupuestos limitados, o porque si tengo alguna otra actividad, el costo de oportunidad es mayor, ¿no? Prefiero ir a, conectarme desde casa, por ejemplo, para participar en la reunión. Creo que ahora podemos hacer más cosas, ¿no?, sin necesidad de movilizarnos, porque la movilización y los viajes a otros países, eso también es complicado, ¿no? Hace poco tiempo recibí una invitación para ir en el mes de octubre a Bucaramanga, en Colombia, ¿no? Y claro, la ida es un día, el regreso es otro día, la conferencia otro día, entonces son 3 días. ¿Qué sucede si yo tuviera que hacer algunas actividades acá? ¿Verdad? Mejor era como el día de hoy, ¿no? Reunirnos a esta hora y presentar, nadie se moviliza, ¿verdad? Eso para probablemente los organizadores y para nosotros, quienes participamos aquí, sea bueno, ¿verdad? Pero no para la industria, porque la industria debe recibir turistas, los aeropuertos deben recibir turistas, los taxis, el transporte público, los hoteles, los restaurantes, en fin, aquí se trata de la generación de empleo, porque si las personas no reciben la cantidad de turistas que antes recibían, no podrán trabajar, ¿no? Y con ello, el poder adquisitivo es cada vez menor, ¿no? Y con ello, tal vez no puedan satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Y ahí se agrava, evidentemente, la cosa. 3 últimos minutos. Los stakeholders pueden utilizar las redes sociales y las aplicaciones móviles para el comercio colaborativo, ¿no? Hacer coordinaciones de protocolos y seguridad. O sea, yo creo que ahora la tecnología nos permite
el uso de las redes, intensivo en las redes sociales, ¿no? Este, creeríamos que juega un rol muy importante en la industria en estos momentos, ¿no? Y de hecho se crean grupos en WhatsApp, de hecho se crean grupos en las diferentes redes, ¿no? Y la gente participa. O sea, cómo hemos traído ese networking presencial al networking de las redes, ¿ok? Se prevé que el turismo MICE tienda a realizarse de manera normal, ¿no? Una vez que se haya establecido la inmunidad de rebaño, ya sea con contagios o vacunados, ¿no? Este, y como decíamos, pues, hace un momento, ¿no? Se dio un cambio en las preferencias de los turistas, ¿no? Temas de facilidad de acceso, políticas de higiene, evitar aglomeraciones, ¿no? Ya no queremos hacer colas, ¿no? Y evidentemente algo que ayudaría mucho serían las certificaciones de los destinos, ¿no? Safe Travel, por ejemplo, ¿verdad? Ah, la pandemia sirvió para acelerar el desarrollo de plataformas virtuales, esto en todas las industrias, en la industria MICE también, ¿no? El 16 de marzo nos quedamos todos encerrados, no sabíamos qué hacer. Y las empresas que tenían tantos eventos programados empezaron, evidentemente, al comienzo tímidamente, porque todo el mundo decía, yo recuerdo que en pandemia los alumnos de Arequipa, de una ciudad al sur del país, no querían emprender clases, no querían comenzar clases online, ¿ok? Querían esperar las clases presenciales. Entonces, en el primer toque de queda, ¿no? En el primer confinamiento, pasaron creo que 2 semanas, 3 semanas, ellos no recibieron clases porque esperaban, ¿no? Que todos regresemos a la normalidad. Cuando se dieron cuenta que pasado el mes no íbamos a regresar a la normalidad, en sabe Dios cuánto tiempo, ¿no? Aceptaron tener clases online, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran aceptado? Estarían 2 años paralizados, ¿ok? Este, debido a que es el único medio disponible para este tipo de reuniones, sin duda, ¿no? Eh, ya llego al final. La elección de la estrategia de supervivencia y competitividad para la industria MAI se justifica con el estudio de la externalización de procesos de negocio. Bueno, aquí la industria o las empresas necesitan tener seguir generando, ¿no es cierto? Promoviendo un poco la actividad, ¿no? Y lo que sí es que la oferta se tiene que adaptar a la nueva normalidad, ¿no? No podemos ofrecer lo mismo, ni siquiera en el buffet, ni siquiera, o sea, es completamente distinto. ¿Ok? Finalmente, ¿no? Finalmente, cumplido mi tiempo, quiero agradecer nuevamente a la organización, ¿no? Y creo que tenemos unos minutos para responder alguna pregunta, si la hubiera. Muchas gracias. Dejo de compartir.